Hola, amadas. Me encanta oír a Denise usar esas palabras para saludarnos. Me hace sentir eso, amada de Dios. No es casualidad que estés aquí hoy. Sé que Dios tiene algo muy importante para ti, porque te ama. No dudes de su amor, no importa las circunstancias. Hola, mi nombre es Angélica y tengo el privilegio de dar la enseñanza de hoy. Estamos a mitad del estudio del profeta Daniel. Si viniste solo para el estudio, quédate y regístrate y verás que Dios es siempre fiel. En estos capítulos hemos visto cómo Daniel y sus amigos, demostrando su fe diariamente, hablando sin miedo de Dios y confiando en Dios en todo, comprueban que solo Dios es digno de alabanza. Este verano tuve la oportunidad con otros hermanos y hermanas en Cristo de ir a El Salvador. Servimos y convivimos con nuestros hermanos y hermanas salvadoreños en diferentes comunidades, haciendo un campo de verano, estudios bíblicos y eventos evangélicos deportivos en el pulgarcito de Latinoamérica. Lo que más me impresionó de este tiempo fue la fe tan grande, la devoción que tienen los salvadoreños que conocimos, no solo para meditar la palabra de Dios, pero para compartirla. Esta nación ha sufrido mucho, más de una década de conflictos armados, años de tremenda inseguridad, además del rugir de la tierra con temblores devastadores y mortales. Pero Dios, en su fidelidad, sostuvo y creció su fe. Mi amiga salvadoreña me dijo que durante los conflictos armados la gente no dejaba de congregarse en las iglesias. Y hoy esto se comprueba con la fe de su juventud y sus niños. Vimos en estos chicos ese deseo de conocer y servir al Señor al 100. Hoy aprenderemos que Dios, nuestra esperanza viva, utiliza las tribulaciones para madurar la fe de su pueblo, de ti y de mí. Oremos, para que Dios nos muestre a cada una qué es lo que quiere enseñarnos en estas lecciones. Padre fiel, tú que nos acompañas en la oscuridad y que usas las tribulaciones para que comprobemos tu poder, tu protección, tu paz. Ayúdanos a confiar en tu mano firme y danos el poder de tu espíritu para declarar tu nombre en todo momento. Que aprendamos de la fe de Daniel y de su integridad, sobre todo que confiemos en tu carácter. Todo honor y toda gloria solo a ti, Señor Jesús. Amén, así sea. Amén, solo en Cristo. La semana pasada vimos en el capítulo 4 cómo el rey orgulloso Nabucodonosor es castigado por Dios y después de pasar tiempo pastando en el campo, reconoce la supremacía del único Dios al que Daniel y sus amigos alaban. Existe una simetría en los dos capítulos que veremos hoy con los capítulos que vimos la semana pasada. Primero, en los capítulos 4 y 5 veremos la similitud entre dos reyes orgullosos, Nabucodonosor y su nieto Belsasar, y las diferentes respuestas que tiene cada uno al enfrentarse a Dios. El capítulo 3 y el capítulo 6 también tienen una simetría. Si se acuerdan, en el capítulo 3, por las intrigas de unos envidiosos, los amigos de Daniel son enviados a un horno de donde Dios les salva. En el capítulo 6 ahora es Daniel quien es enviado por sus convicciones a un foso lleno de leones hambrientos. Seguro has oído hablar del método de las 3 preguntas, donde primero nos enfocamos en lo que dice el texto. Segundo, meditamos en lo que aprendemos de Dios y los personajes en el pasaje. Y tercero, muy importante, es cómo aplicamos lo aprendido. En esta enseñanza verás distintamente estos puntos. Por favor, abran sus Biblias. En Daniel capítulo 5, las divisiones esta semana son fáciles, ya que se trata de dos momentos distintos en la historia. Primero, en Daniel capítulo 5, veremos la fe demostrada. Segundo, en capítulo 6 de Daniel, la fe comprobada. Las situaciones son diferentes en cada división.
Pero al seguir a los participantes, veremos que sus reacciones van de la mano con su relación con Dios. Daniel capítulo 5. Fe comprobada. El rey necio. ¿Qué está pasando en Babilonia? Todo parecía ir viento en popa. El rey Nabucodonosor, después de haber sido castigado por 7 años por su orgullo, reconoce que Dios siempre procede con rectitud, justicia y es capaz de bajarle los humos a los más soberbios. Pero ya pasaron quizá 3 generaciones. Estamos aproximadamente en el año 539 a.C. Los medas que vienen del noroeste de lo que ahora es Irán están en las puertas de la ciudad. El imperio va a caer. El rey Belsasar, probablemente nieto del rey Nabucodonosor, hijo de su hijo mayor Nabonidas, quizá no era rey sino regente, en lo que su padre estaba defendiendo la ciudad. Este insensato rey decide ofrecer un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y emborracharse con ellos. En los primeros versículos del capítulo 5 dice que todos los nobles bebían vino y alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra en las copas que el rey Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. ¿Te están atacando y decides dar una fiesta? ¿Cuál es tu reacción cuando sabes que algo terrible se aproxima? Tu cuerpo no puede evitar sentir angustia y miedo y va a reaccionar. ¿Dónde buscas ayuda? Muchos quizá tratamos de solucionar la situación por desesperada que ésta parezca, porque nos da un sentimiento de control. ¿Estás buscando ayuda en ti misma? O quizá eres de una de esas personas en las que las paraliza el miedo y no puedes ni pensar o actuar. Te das por vencida y no buscas ayuda. En ocasiones hay personas que tratamos de escapar mentalmente, ocupando nuestras mentes en algo que nos distraiga, como si esto fuera a resolver el problema. Parece que Belsasar está haciendo un poquito de todo esto. Su fe está puesta en cosas materiales. Alaba a cosas inertes que no pueden hacer nada por él. Y no solo eso, sino que afronta a Dios verdadero, sabiendo que los utensilios que mandó traer pertenecían al templo y eran objetos sagrados. ¿Dónde está puesta tu fe y tu confianza cuando las cosas se ponen color de hormiga? Me marcó mucho el ejemplo del rey Josafat, que estudiamos en el Reino Dividido. Este rey se veía en una situación muy parecida a la del rey Belsasar y dijo: Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Segunda de Crónicas 20:12. ¿Cuántas veces desde que estudiamos ese pasaje he confesado y dicho en situaciones difíciles estas palabras? No sé qué hacer, no sé qué decir, pero en ti tengo mis ojos, Señor Jesús. Pero para eso necesitas tener una relación con Dios. Y se ve que Belsasar no tenía una relación con el Dios de Israel. Dios es amo y Señor de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Veamos cómo Dios responde al desafío de Belsasar en el versículo 5. Dice: en ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarles y apenas podía sostenerse. Dios no se va por las ramas, Él es directo y en blanco y negro a Belsasar le dijo la condición de su corazón. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nombres, la reina misma entró en la sala del banquete. La mujer sabia. Esta mujer seguramente es la madre, la madrastra o la abuela de este rey, ya que no estaba en el convivio, pero tampoco necesitaba permiso para presentarse al rey. Su saludo de que viva su majestad por siempre parece estar lleno de ironía, ya que no creo que nadie en la ciudad podía haber no oído que los medas estaban a las afueras de la ciudad y que la situación era crítica, que la vida de cada uno estaba en peligro. Ella seguramente fue testigo de lo que Daniel había hecho anteriormente. Afirma que Daniel cuenta con el espíritu de los dioses,
que le dan percepción, inteligencia y sabiduría, y la capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Que Nabucodonosor lo usó y seguramente él podrá descifrar el mensaje en la pared. Me pregunto con tristeza si esta reina sabia, al presenciar lo acontecido al rey Nabucodonosor, no tuvo curiosidad de saber más al respecto del rey de Israel. Debemos de orar por las personas que nos rodean, que nuestro testimonio no se quede simplemente en un acontecimiento o en un momento espiritual, que no nos llamen solo cuando necesitan oración, pero que Dios abra sus corazones, que les permita tener fe, creer en Dios y caer a sus pies en alabanza. La fe y la sabiduría van de la mano, pero las dos deben de ser divinas para poder reconocer a Dios como el único Dios verdadero y nuestro Salvador. La reina era sabia, pues podía reconocer algo especial y divino en Daniel, pero no parece que haya dado su vida al Dios de Daniel. Por mucho que reconozcamos la fe en los demás, la fe debe de ser personal. No es solo saber de Dios, es crucial creer en Dios. Y para creer en Dios debemos de conocer íntimamente a Dios. Eso nos hace reconocer y confesar nuestro pecado y humildemente recibir la salvación que se encuentra solo en Cristo, para poder así reflejarlo en el poder del Espíritu Santo y vivir para Él y con Él en la eternidad. Pero gracias a ella fueron a buscar a Daniel. Al principio pensé, pobrecito, seguro lo sacaron de la cama. No era un jovenzuelo y ya había servido a Nabucodonosor toda su vida. Pero no existe la jubilación para los siervos de Dios. Seguramente lo encontraron de rodillas orando o en las calles de la ciudad tratando de dar esperanza a las personas en pánico. Daniel es un hombre de Dios. Veamos al hombre de Dios que fue llevado a la presencia del rey. El rey le dijo: así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá. Me han contado de ti, que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees iluminación, inteligencia y una sabiduría extraordinaria. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer estas escrituras y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretación y resolver problemas difíciles. Si logras leer e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de color púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Belsasar, además de arrogante, egocéntrico y déspota, no sabe pedir un favor, aunque de esto le vaya la vida. ¿A cuántas personas conoces que Dios las está persiguiendo, dándoles oportunidad tras oportunidad para que crean en Él? Les otorga su gracia y les manda mensajeros y siguen teniendo una bendición mundana. ¿De qué les va a servir el oro y la plata cuando llegue el día del juicio? Daniel eso lo tiene bien claro. No acepta la paga, pero hará el encargo. Se me hace tan extraño que un testimonio como el de Nabucodonosor no lo supiera de memoria Belsasar. ¿Cuántas veces antes de dar tu vida a Cristo escuchaste su llamado? ¿En fe continúas repitiendo tu testimonio? Que solo Dios da el poder y la salvación. Solo a Él hay que temer. Solo Dios tiene el control sobre todo en el cielo y en la tierra. El mejor consejo que tú puedes dar en tu vida es que la gente reconozca a Dios como su soberano. Daniel vuelve a repetir el testimonio de Nabucodonosor y sin miedo le dice al rey sus verdades, que no se humilló, que al contrario desafió a Dios al traer los objetos sagrados del templo, que no glorificó a Dios, que Dios tiene su vida en sus manos. Y este es el mensaje que Dios le manda en versos 26 y 28. Mene, mene, tekel parsin. Mene significa: Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto un límite. Tekel: ha sido puesto en la balanza y no pesas lo que deberías. Peres: tu reino se ha dividido y entregado a medos y persas. Al oír esto, Belsasar
No cayó de rodillas ni suplicó a Daniel que intercediera por él. Ignoró el mensaje de Dios y déspotamente ordenó como si el mensaje en la pared no siguiera ahí, que se cumpliera lo que había prometido a Daniel. Como el mensaje decía, el corazón de este rey se había endurecido y no tenía marcha atrás. Esa misma noche murió y el rey Darío el Meda se apoderó del reino. El principio que vemos en esta sección es que la fe se demuestra con hechos que dan gloria a Dios. La fe se demuestra con hechos que dan gloria a Dios. La vida de Daniel día a día dio testimonio de su fe, reconociendo que todos sus dones venían de Dios y que su lealtad ante todo era al único Dios soberano. La fe no es ciega. Daniel demostró en el exilio que el Dios de Israel es soberano sobre todas las naciones y en todos los tiempos. Y Dios le permitió seguir dando testimonio de fe a los medas y a nosotros. Veamos la segunda división. Fe en el foso. Daniel capítulo 6. Los administradores corruptos. Este capítulo empieza diciendo que el rey Darío nombra a 120 sátrapas y a 3 administradores que gobernarán el reino que acaba de conquistar. Sátrapa significa protector del reino, pero no eran protectores del pueblo, eran más bien recaudadores de impuestos. Veían por los intereses del monarca en un país conquistado. Por eso necesitaban administradores que vigilaran que no se diera ningún tipo de corrupción o robo por parte de los sátrapas. Uno de los 3 administradores era Daniel. La Biblia no nos dice cómo llegó a que el rey Darío confiara en él, habiendo estado en la administración anterior, pero sí menciona que sus habilidades excepcionales, su integridad y sus calificaciones administrativas eran por encima de los otros 2 administradores y que el rey estaba pensando ponerlo a la cabeza del reino. Esto, claro, hizo que los demás, que seguramente no eran muy dignos de confianza, trataran de acusarlo de corrupción. Pero Daniel era intachable. Pensaron entonces que su único punto débil era su fe en Dios. Qué triste cuando tu fe y tu lealtad a Dios, en vez de ser deseadas por los demás, son el punto que las personas duras de corazón utilizarán para usarte, burlarse de ti y o hacerte sentir menos. Pero estas personas no se daban cuenta que lo que ellos veían como debilidad era la fortaleza de Daniel, a Dios mismo. Me hace pensar cuando en el juicio de Jesús el consejo trataba de buscar una prueba falsa para condenarlo a muerte y no la encontraron, porque era inocente. Lo condenaron por blasfemia cuando él reconoció que era hijo de Dios. En vez de haber seguido su ejemplo, en vez de haberlo alabado. Daniel, en un plan moral y profesional, era intachable, totalmente íntegro. Todo mundo sabía que lo más importante para Daniel era Dios. Esto nunca lo había ocultado. ¿Hablas de Dios libremente con personas que no lo conocen o lo alaban? Si no lo haces, ¿es porque crees que estás siendo respetuosa o es por temor? Dios conoce nuestros corazones. Si se lo pedimos, Él nos protege y nos da las palabras que necesitamos en los momentos precisos para plantar la semillita de la fe. Dios conocía el corazón de estos sátrapas y permitió para su honor y su gloria que siguieran a cabo con su plan. Convencieron al rey de que emitiera un decreto. En el verso 7 dice que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Era un decreto que, conforme a la ley de los persas y los medos, no podría ser revocado. La adulación es a menudo la criada de la tragedia. Me encanta esta frase tan cierta. Darío quería ser alabado como a un dios. Se dejó llevar por estos intrigosos corruptos.
El orgullo es una de las maneras en las que el enemigo nos lleva a olvidar que solo Dios merece todo honor y toda gloria. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró de la publicación del decreto? Se fue a su casa, se subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Está en el verso 10. La oración siempre es tu línea directa con Dios en todo momento. ¿Has escuchado cuando la gente dice, no me queda más que orar? ¿Qué quieren decir con esto? ¿Que ahora las cosas están fuera de sus manos? Nosotros nunca tenemos el control de nada. La oración es siempre el primer paso a dar en toda circunstancia. Los sátrapas entonces fueron frente al rey y pusieron en evidencia a Daniel, el rey débil. El rey Darío era un rey débil, ya que aunque lo deprimió mucho y quería salvar a Daniel, protege su reputación y la presión de los sátrapas pudo más que su integridad. Dio la orden para que arrojaran a Daniel en el foso de los leones. Aquí claramente vemos cómo no podemos servir a dos amos, como dice la Biblia en Mateo 6:24. El rey, después de animar a Daniel diciéndole que tu Dios a quien sirves continuamente se digne salvarte, en el verso 16, se da la vuelta y con el sello de su propio anillo lo condena a muerte al cerrar la roca que cubre el pozo. Vuelve a su palacio y pasa la noche sin comer, sin divertirse o poder dormir. El rey Darío no tenía la conciencia tranquila. ¿Has tenido noches en blanco porque tu conciencia no te deja tranquila? ¿Sabes que has hecho mal y esperas que por milagro no tengas que pagar las consecuencias? Te levantas en la mañana y como este rey esperas que el Dios al que desafiaste haya sido misericordioso porque por alguna razón sentiste que tenías que hacerlo, las cosas como las hiciste. Esta no es fe, esta es necedad y pecado. Creer que puedes engañar a Dios Todopoderoso, quien todo lo sabe y todo lo ve. Mientras el rey pasaba quizá la peor noche de su vida, Daniel pasó la mejor, ya que era un sirviente confiado del único Dios verdadero. En el verso 22, Daniel contesta cuando en la madrugada el rey mismo va a la roca que cubría el pozo y pregunta si sigue vivo, si su Dios lo salvó. Daniel dice, mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. La mayoría de los teólogos piensan que el ángel enviado de Dios es Jesús preencarnado. Daniel demostró que el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, una vez más era digno de su absoluta confianza al comprobar que de una forma milagrosa actuaba a favor de su servidor fiel. ¿Cómo podía Daniel tener esa gran fe? ¿Cómo podía día tras día vivir su fe en un país rodeado de gente incrédula? Al demostrar su fe a su alrededor, comprobaba la existencia del único Dios. Mi autor favorito, Paul Tripp, define la fe cristiana como un compromiso radical hacia Dios y sus promesas que nos lleva a cambiar fundamentalmente la manera en la que vivimos. La fe nos pide confiar en la fidelidad de Dios y su palabra continuamente, expresando gozo, gratitud, celebrando la gracia de Dios y buscándolo en todo momento. Daniel nos demuestra, nos da el ejemplo de ese compromiso radical cuando no compromete su dedicación por Dios, aunque de esto le vaya la vida. Creyó y confió en las promesas que conocía de Dios, aunque todo a su alrededor, aún su propio instinto, le dijeran lo contrario. Daniel oraba 3 veces al día. La verdadera fe se nutre en la meditación de la palabra de Dios y la oración. Daniel seguramente había sido instruido como niño sobre el Dios de Israel, el único Dios verdadero, el gran yo soy, y conocía las historias de sus antepasados y su relación íntima con Jehová. Él sabía que los ídolos que los otros pueblos se fabricaban no eran dioses, que hay un solo Dios, y sabía que los profetas, los
y sabía por los profetas los pecados de los israelitas que ellos habían cometido por falta de fe. Pero también conocía las promesas y las profecías. Me imagino todo lo que platicó Daniel con Jesús cuando estuvo con él en su forma preencarnada en el foso de los leones. El enfoque de la fe cristiana es la salvación en Cristo y su gracia, que nos brindan el perdón y la transformación. Pasar toda la noche con Jesús, ¿es eso lo que más anhelas en tu vida? ¿En qué tienes depositada toda tu confianza? Cuando creo que solo Dios es digno de mi fe, Él se encarga de crecerla como a la semillita de mostaza. El verso que más me cuestionó cuando estudiamos Apocalipsis fue que la gente bailaba sobre la tumba de los testigos. La muerte física no debe de darnos miedo. Si tenemos fe y creemos en Dios, sabemos que al dejar este mundo caído, lo veremos cara a cara. El enemigo ha sido vencido y nuestros pecados perdonados. Y entonces podremos gozar a Dios hoy mismo, ya que vive dentro de nosotros. La gente que tiene su fe en el aquí y ahora nunca experimentarán lo que es el amor y la paz verdadero, que sobrepasa el entendimiento y que solo puede ser encontrado en la persona de Jesucristo nuestro Señor. El principio de esta sección. La fe se comprueba con una confianza absoluta en Dios. La fe se comprueba con una confianza absoluta en Dios. El rey Darío comprobó la fe de Daniel por su demostración de total confianza en Dios. Solo Dios podía darle tal fuerza y seguridad a Daniel. Cuando le permitimos a Dios que crezca nuestra fe, podemos confiar que Él lo hará. Los sátrapas corruptos y embusteros con sus familias acabaron en el foso de los leones. El rey Darío anunció un nuevo decreto para todos los pueblos, que espero él haya guardado en su corazón y que Dios mismo escriba en nuestros corazones. Adoremos y honremos al Dios vivo, que permanece por siempre, cuyo reino jamás será destruido y su dominio no tendrá fin. Solo Dios rescata y salva. Solo Él hace maravillas y da señales. Solo Él nos puede salvar. Que Dios las bendiga y que crezca nuestra fe. Nos vemos la próxima semana.